Muy bien, hermano, vamos a continuar con la palabra. Hoy tenemos el gran privilegio de tener a la pastora. Ella nos va a ministrar hoy la palabra, así de que disfruten. Bienvenidos una vez más. Amén. Vamos a leer entonces en la palabra de nuestro Señor Jesús en Primera de Pedro, y voy a estar leyendo del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 3 al 9. Tenemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Escribiéndole, dice en el verso 1, a los que estaban expatriados, ¿verdad? Yo no lo leí, pero ustedes pueden leer el verso completo, el capítulo entero en sus casas. Estaban algunos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ellos estaban expatriados, algunos de ellos, porque se acuerdan que cuando Jesucristo, después de haber sido ascendido y que vino el Espíritu Santo, fue necesario que ellos salieran para hacer esparcido el Evangelio. Y desafortunadamente fue a través de una prueba muy grande, que vino a través de la persecución de los cristianos por parte del Imperio de Roma. Pues hoy el Señor nos está hablando a nosotros también, ¿verdad? Porque dice aquí, el verso 3 dice, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, ¿verdad? Nuestra esperanza es viva porque Cristo resucitó de los muertos. Mientras nosotros vemos que otros dioses, ¿verdad? De otras religiones, no resucitaron, sino que sus tumbas las podemos ver o sus restos están allí. El único Dios que resucitó de los muertos y está vivo hoy es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y por eso es que es una esperanza viva, porque nuestro Redentor vive, nuestro Salvador vive, Él es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Y dice el verso 4, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia, ¿quién es? Pues Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra que Él no vio corrupción. Cuando Él murió, fue resucitado al tercer día, y dice, ¿verdad? Y los profetas en la escritura, en el Antiguo Testamento, nos dice que Él no vería corrupción. ¿Verdad? Experimentado Él es una herencia incorruptible, incontaminada, no fue contaminado con el pecado, aunque fue tentado en todos los pecados que nosotros somos tentados. Él no se contaminó con ningún pecado. Inmarcesible. ¿Qué quiere decir la palabra inmarcesible? Eterno. El Señor nuestro, ¿verdad? En los cielos es eterno. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros. Jesucristo, nuestra herencia incorruptible, incontaminada y eterna, inmarcesible. Ahora bien, ¿verdad? Muchas veces a nosotros en la fe cristiana, los escépticos, nos critican muchas veces por nosotros predicar de lo que va a ser el gozo venidero, el bienestar venidero y todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando esa idea es predicada fuera de contexto, no necesariamente viene al contexto que hoy nosotros estamos hablando, porque se refiere cuando muchas religiones le han dicho al pobre que tienen que sufrir en esta tierra para luego alcanzar la felicidad cuando vayamos donde Jesucristo. Pero nosotros entendemos y sabemos que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el Salmo 27:13, que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Jesucristo también dijo a decir que Él había venido para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos da una palabra para que nosotros empecemos a vivir en lo que es, ¿verdad? Esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, para que nosotros podamos tener una perspectiva de qué verdaderamente es lo que el Señor
nos ha dado, que tiene un valor incalculable, la vida eterna a través de Jesucristo, ¿verdad? Cuando creímos en Él, cuando creímos que nosotros éramos pecadores y le dimos entrada a nuestro corazón y creímos, ¿verdad?, que Él era nuestro Salvador. El verso 5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa misma fe que nosotros, ¿verdad?, un día operó en nosotros para recibir al Señor en nuestros corazones, para decir que sí, Señor, tú eres mi Salvador, yo reconozco que tú moriste por mi pecado. Esa fe para alcanzar la salvación está preparada para ser manifestada cuando en el tiempo postrero. Dice 2 de Timoteo 1:12, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién es poderoso? Jesucristo. Para guardar mi depósito. ¿Cuál depósito? El depósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones, nuestra fe, para aquel día. Para que cuando venga aquel día, cuando Jesucristo, ya sea que nos llame a su presencia o Él venga por nosotros, seamos hallados fieles, ¿verdad? Él guardará ese depósito que ha puesto en nuestros corazones para guardar nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces el verso 6 dice, nos alegramos en esta fe salvadora que se manifiesta en el fin de los tiempos. Estamos entendiendo que ahora, actualmente, ¿verdad? Si nosotros discernimos los tiempos, estamos en los fines de los tiempos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Que nos alegramos en esta fe salvadora, hermanos. Veamos por fe la fe que nos va a llevar a la gloriosa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Aunque ahora por un tiempo, dice el apóstol Pedro, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. También en Primera de Pedro 4:12, en ese mismo libro de Primera de Pedro nos dice el apóstol, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y nosotros, ¿verdad?, entendemos que hemos pasado diversas pruebas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado pruebas? ¿Verdad? Y yo no sé cuál haya sido la prueba más grande para usted. De pronto, ¿verdad? El Señor, y usted sabe cuál ha sido la prueba más grande que usted ha pasado, pero nosotros estamos pasando por diversas pruebas ahora mismo. El apóstol Pedro había experimentado la prueba, el sufrimiento, fue azotado, puesto en prisión, a punto de ser ejecutado. En el capítulo 12 de Hechos, ¿verdad?, nos cuenta que él fue tomado preso y puesto en prisión y lo iban a sacar como sacaron a Jesucristo después y a entregárselo al pueblo, dice ahí, para ser sacrificado. El Señor en ese entonces lo libró de esa prueba de muerte y lo libró de la cárcel, el Señor lo sacó. Entonces Pedro había presenciado, había pasado por sufrimiento. Él mismo había pasado por el sufrimiento de Cristo. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, vio el sufrimiento de Cristo y cuán triste cuando Pedro niega al Señor viéndolo sufriendo y sale corriendo, ¿verdad? Él había experimentado todo eso, ese dolor. Había visto sufrimiento por enfermedades que el Señor había sanado, ¿verdad? Y aunque esta epístola, él la escribe principalmente a aquellos que estaban sufriendo persecuciones, ¿verdad? Por su fe, él también escribe todos aquellos que no os sorprendáis del fuego de prueba. Es un fuego de prueba que a veces nosotros estamos pasando, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Los sufrimientos, mis amados, son inevitables. Nosotros no queremos pasar por sufrimiento, es la verdad. Yo no quiero, yo no quisiera pasar por ningún sufrimiento, se lo digo honestamente, mis amados.
¿verdad? Y le pedimos al Señor. Pero es necesario e inevitable que pasemos por sufrimientos y pruebas, porque el Señor dijo, ¿verdad? El Señor mismo Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Será para probarnos. Esas pruebas son necesarias. ¿Por qué, mis amados? Porque es en esa prueba, como dice ahí, ¿verdad? Más adelante, que somos probados que aunque el oro perecedero, la fe de nosotros va a pasar la prueba del oro. Porque es ahí lo que va a salir de lo que hay en nuestros corazones, amados. Es muy fácil nosotros decir que tenemos fe. Es fácil alabar al Señor cuando todo nos va bien, cuando no estamos enfermos, cuando ningún ser querido se nos ha partido, nos ha muerto, cuando no vemos a nuestros hijos verdad, que de pronto están pasando por sufrimientos. Es fácil nosotros estar ahí creyendo y decir que tenemos fe, pero es cuando viene la prueba que somos verdaderamente probados para ver qué hay dentro de nosotros. El Señor nos está purificando como el oro. El Señor nos está purificando, está sacando toda la impureza de nosotros para ver de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe. Oh Señor, porque todo ahora yo estoy más o menos, yo te serviré, yo te alabaré, pero aún cuando estamos en las pruebas más difíciles y con con lágrimas y con dolor en nuestro corazón, seguimos diciendo, tú eres Dios, tú eres bueno. Ahí es donde se nos prueba la fe para ver de qué verdaderamente estamos hechos. Jesús mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro nos dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿verdad? Y un poco de tiempo. Y entendemos, ¿verdad?, que a veces algunas pruebas duran un poquito de tiempo. Hay pruebas de salud, hay pruebas de partida de seres queridos, hay pruebas de persecución. Nosotros aquí no verdaderamente, que yo sepa, de pronto algunos sí, no hemos pasado pruebas de persecución como algunos cristianos han pasado en algunos países por allá, ¿verdad? Como es en Latinoamérica, en Asia, hay cristianos que han padecido la muerte por Jesucristo, por su fe, como le escribe el apóstol aquí, aquellos que estaban sufriendo por haber creído en Jesucristo, ¿verdad? La persecución. Hay personas que están teniendo sufrimientos y pruebas de familias desintegradas, sufrimiento de los padres por los hijos, de los hijos por los padres. Todos esos sufrimientos, ¿verdad? Y podíamos no terminar de nombrar todas las pruebas y sufrimientos y dolor que nosotros los seres humanos sufrimos. Y a veces nosotros, pues esos sufrimientos son pasajeros, dice, aunque sea por un poco de tiempo, ¿verdad? El apóstol dice, por un poco de tiempo, esperamos, ¿verdad?, que nos vamos a mejorar. Estoy enferma, pero el Señor me va a sacar de esto, me va a dar mi salud. Pero ¿qué si no, mi amado? ¿Qué si no? Entonces, ¿dónde está la fe? Gracias al Señor, Él nos sana muchas veces, otras veces no nos sana, otras veces Él hace como Él quiere. Yo no entiendo todo, ni pretendo entenderlo todo, mis amados. No estoy aquí para decir que entiendo todo lo acerca del sufrimiento. Una cosa es la que el Señor nos está diciendo aquí, que en medio del sufrimiento nosotros tengamos esa esperanza viva a Jesucristo, que es nuestra esperanza viva en nuestros corazones, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Esta prueba dice por un poco de tiempo, pero algunas pruebas serán superadas, ¿verdad? En diversos plazos y tiempo. Mas cuando el apóstol dice por un poco de tiempo, también tiene que ver con cuán poco tiempo nosotros estamos en este cuerpo mortal. Nosotros en esta vida, ¿verdad?, pasajera, vamos a tener pruebas, pero dice por un poco de tiempo, y este tiempo aquí está hablando del tiempo efímero que nos es dado aquí en la tierra. Mire lo que dice, ¿verdad? Nosotros estamos en la tierra por un poco de tiempo. La eternidad
no se compara con el poco tiempo que viviremos aquí en la tierra. Cuando pasemos de esta vida a esa eternidad, ahí es donde verdaderamente nosotros vamos a empezar a vivir. Aquí, ahora que yo estoy hablando aquí, yo estoy muriendo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, si Dios no viene y me recoge antes, ¿verdad? Como algunos creemos que Él vendrá y nos llevará. Y si Él permite que yo pase la muerte de este vaso de barro, entonces, ¿verdad? No se compara eso con la eternidad. Cuando este cuerpo de barro muera físicamente, es cuando yo voy a empezar a vivir para la eternidad, mis amados. Y mientras muchas veces se nos hace difícil sobrepasar el sufrimiento de diversas pruebas, como lo es el sufrimiento de ver a un ser querido dejar este vaso de barro o cuerpo físico y partir a la vida eterna, es necesario tener en perspectiva que cuando el cuerpo físico perece o muere, es cuando empezamos a vivir, ¿verdad? Y llegar a lo que va a ser verdaderamente la vida eterna. Job 14 nos dice así, Job 14 nos habla, dice el hombre, hablando del hombre, nos habla de la brevedad de la vida. Job 14 nos habla de la brevedad de la vida. Y hay muchas citas más que nos habla de que tan corto es nuestro tiempo aquí en la tierra. Dice, ciertamente sus días están determinados. Hablando del hombre, Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Esa es nuestra vida. Mas no es el único verso. En los Salmos se nos dice que la vida es como la flor del campo, que en la mañana florece y en la noche ya no es esa flor. Así de efímera y pasajera es nuestra vida, ¿verdad? Y en otras escrituras el Señor nos dice que tengamos en cuenta cuáles son los números de nuestros días y que redimamos el tiempo. Muchos de nosotros no estamos preparados para dejar este mundo mortal o material o este cuerpo de barro. Tampoco estamos preparados para ver partir a un ser querido. ¿Verdad que no? No queremos, no quisiéramos ver a nuestros seres queridos partir. No quisiéramos. ¿Quién de nosotros? Algunos de nosotros hemos pasado por el prueba de perder seres queridos y es algo muy doloroso. Hay personas que de pronto digan, sí, yo estoy lista, Señor, cuando tú quieras, llévame. Pero la verdad es que muchos de nosotros luchamos por la vida, no queremos irnos todavía, ¿verdad que no? Pero hay unos que de pronto digan, sí, Señor, aquí estoy, cuando tú quieras, llévame, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos está diciendo hoy en esta tarde, que Él quiere que tengamos en perspectiva, ¿verdad? Es el concepto de la eternidad. ¿Verdad? Y nuestros excusas para todavía no estar listos para irnos con el Señor pueden ser válidas, ¿verdad? Estamos pensando en nuestros hijos, queremos verlos bien, de pronto quisiéramos ver nuestros nietos, quisiéramos tener a nuestros padres por un poco tiempo más, quisiéramos disfrutar a nuestros esposos, nuestras esposas, quisiéramos tenerlo un poco más, ¿verdad? Ahora en estos días que se me enfermó mi esposo, que estuvo enfermo bastante con el virus, ¿verdad? Y esa era mi oración, Señor, todavía no te lo lleves todavía, Señor. Y oré por eso, para que el Señor todavía no se lo llevara y le preservara la vida, porque no queremos, no estamos listos para dejar ir a nuestros seres queridos y a veces para nosotros irnos tampoco. Pero, mis amados, ¿qué nos está diciendo hoy el Señor? El Señor en medio de todo esto nos está diciendo que cuando nos venga esa prueba de tal vez nosotros irnos, de ver que el Señor nos va a llevar, si es que no ha venido antes a buscarnos, ¿verdad? El Señor nos está llamando a guardar nuestra fe en Él, en Jesucristo. A pesar de la muerte física, ¿verdad? Como yendo otra vez atrás hacia Primera de Pedro
capítulo 1:3, que dice: Jesucristo, quien nos hizo renacer para una esperanza viva. Jesucristo es esa esperanza viva, para la resurrección de Cristo de los muertos. Aleluya. Cuando aceptamos, ¿verdad?, a Cristo como Salvador, ya lo dije antes, ¿verdad?, nosotros volvimos a nacer y era necesario nacer de nuevo porque Jesucristo lo dijo. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Dice aquí en el verso 1:3 de Primera de Pedro: quien nos hizo renacer para una esperanza viva. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, que Él entró en nuestro corazón y dijimos: sí, Señor, yo te acepto, reconozco que tú moriste por mis pecados y entra a mi corazón. Quiero que ahora tú vivas en mi corazón. Nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Ahí el Señor nos dio su Espíritu Santo y nacimos en un espíritu, en una vida espiritual nueva. ¿Me están entendiendo, amados? Nacimos en una vida espiritual nueva y nacimos del agua, porque fuimos bautizados, como simbolizando, ¿verdad?, cuando somos sumergidos en las aguas del bautizo, que morimos al pecado y nacemos, renacemos a esa vida espiritual nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, mis amados, es necesario nacer de nuevo, no hay huida de eso. O nacemos de nuevo, o no vamos a estar herederos de la resurrección de Cristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde, ¿verdad? Cuando renacemos del agua y del Espíritu para esa esperanza viva, creyendo en la resurrección de Cristo de los muertos. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, hermanos. Esa es nuestra fe. Sí, las pruebas van probando nuestra fe. Las pruebas van probando nuestra fe, pero nos van llevando ¿dónde? Al fin de esa prueba. ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas. Que el Señor nos ayude a llegar, ¿verdad? Porque dice que pienso yo, aunque yo pienso que un verdadero cristiano, aquel que ya creyó en Jesucristo, aunque por un momento viere desfallecer su fe, él volverá a la palabra de Dios, a reconocer las promesas de nuestro Dios y avivará esa fe en él, ¿verdad? Creyendo la palabra de nuestro Dios, lo que nos dice, ¿verdad? Lo que Él ha hecho y Él tiene reservado para nosotros. Cobramos ánimo, cobramos fuerza. Por eso es que es necesario, mis amados, nosotros tener y escudriñar profundamente de la palabra del Señor, porque es ahí donde nuestra fe va a crecer. O si no, nos vamos a pasar la vida cuestionándonos a Dios, preguntándole por qué me vino esto, por qué me vino lo otro, por qué se murió mi ser querido, por qué se murió mi padre, por qué se murió mi madre, por qué, Señor, te llevaste a mi ser querido, ¿verdad? Y yo no estoy minimizando ese dolor, pero lo que estamos diciendo es que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, a través de esas pruebas que nos causan tanto dolor, la fe nuestra permanezca en Él. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así lo dice Primera de Pedro 1:9, ¿verdad? No moriremos eternamente. Nuestras almas son salvas. Y eso es verdad, acordémonos, este vaso de barro, esto es barro, el Señor nos formó de la tierra. Y esto todos los días va pereciendo y va muriendo ese vaso de barro. Pero el hombre espiritual, dice el apóstol, que se va renovando día a día. El hombre espiritual se va renovando, va cogiendo, va cobrando fuerza, va cobrando vida. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Nos da vida, nos da aliento. O si no, mis amados, vamos a sucumbir en desesperanza, vamos a sucumbir en depresión. Nos vamos a tirar en una cama sin querer comer, sin querer hacer nada, porque estamos concentrándonos en este vaso de barro, mis amados. Pero entendamos que este vaso de barro, dice aquí, como lo leímos en Job, es por un poco de tiempo.
Lo que verdaderamente va a durar es nuestro espíritu que trasciende la eternidad, y ya sea para aquellos que van a estar con el Señor Jesús. Hay una eternidad con Cristo que es la diferencia, y está la eternidad con el enemigo, en el infierno. Porque si usted está creyendo que hay una eternidad y un cielo y un Dios bueno, es necesario también creer que hay un juicio y fuera del creer en Jesucristo, aquellos que no han recibido y aceptado esa salvación y nacer de nuevo, como dijo Jesucristo que era necesario hacer. Entonces, mis amados, ¿qué nos dice hoy el Señor para recapitular en este día? ¿Verdad? Sí, vamos a tener pruebas por un poco de tiempo. Esas pruebas son dolorosas, pero esas pruebas nos están llevando a formar nuestra fe, a formar el carácter de nuestra fe. Aleluya. A formarnos, ¿verdad? No estamos preparados, pero mis amados, cuando estemos pasando, yo no sé, ¿verdad? Les digo sinceramente, yo toda la semana empecé con Primera de Pedro capítulo 1, primero comencé con Primera de Pedro capítulo 4, y bueno, no leía todos los días el pasaje, lo estaba leyendo, después Primera de Pedro capítulo 1. Y esta mañana el Señor me cambia el mensaje totalmente, ¿verdad? Me cambia el mensaje el Señor. Digo, Señor, ¿a dónde quieres ir con esto? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor, verdad? Que nosotros fortalezcamos la fe, mis amados, porque las pruebas que vamos a pasar son por un poco de tiempo, en el sentido de que nosotros, ¿verdad? Como leímos en Job capítulo 14, 5, que está aquí, ¿verdad? Para que un día... Ciertamente, dice aquí, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Wow. Sus días están determinados y el número de sus meses, los meses están contados. Los meses están contados, las horas, los minutos, los segundos, y los meses están cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Hay un tiempo que el Señor determinó y no pasaremos de ese tiempo que nos ha dado el Señor, mis amados. Y tenemos, ¿verdad?, la opción de fortalecer nuestra fe. Dice aquí en Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Qué linda promesa del Señor. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu. ¿Espíritu de quién? De Jesucristo. El espíritu de Jesucristo que resucitó, el espíritu de la resurrección que resucitó a Cristo está en nosotros. Aleluya. Y en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del presente tiempo no son comparables en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo sé que es muy duro, mis amados, y lo entiendo, aunque de pronto no entienda todo y no entienda de pronto el sufrimiento de alguno de ustedes completamente. Estoy de acuerdo, aunque tienen que estar de acuerdo conmigo que cada uno de nosotros, de una manera u otra, hemos tenido diferentes clases de sufrimientos. Entonces, pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente, estamos en aflicción en este tiempo presente, pero eso no se ha de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bella palabra del Señor. En Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, 27 dice así también. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Así, ¿verdad? Que esa fe, miren mis amados, en el verso 7 lo que dice de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Últimamente, esa fe de nosotros, ¿verdad? Que va a durar y que se va a manifestar en salvación, porque cuando guardamos esa fe, ahí alcanzaremos el sello de la salvación cuando estaremos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Esa fe de nosotros le dará que a nuestro Señor le va a dar alabanza, le va a dar gloria, le va a dar honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día, mis amados, por un poco tiempo, porque el tiempo de nosotros en esta tierra, lo acabamos de leer, está contado, es limitado. Tenemos determinado que un día naceremos y otro también nos iremos. ¿Quién sabe los días en que nos iremos? Nadie lo sabe, solo nuestro Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser hoy mismo que el Señor venga a buscarnos. No lo sabemos cuándo. Lo que el Señor nos está diciendo en este día es que estemos preparados, ya sea que Él nos lleve, nos llame a su presencia o el día que Él regrese. De cualquier forma, nosotros somos llamados a estar, ¿verdad?, esperando ese día, confiados, no con pavor, ni temor, ni terror, ¿verdad? Porque cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesús, sabemos que Él nos recibirá en su santo seno. Él viene por los que son de Él. Él envía a sus ángeles. El mismo Señor Jesús nos está esperando. Así que no tenemos que tener ese pavor y ese terror. Yo les digo sinceramente que yo he pasado por el pavor y el terror de la muerte, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros hoy pongamos nuestra fe y confianza en Él. Entonces, es por eso que yo hoy quiero hacer un llamado. Si hay alguien que todavía no ha nacido del agua y del Espíritu, si en este momento usted quisiera decir, ¿verdad?, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, yo hoy reconozco que soy un pecador y que merecía haber muerto, pero hoy reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que Él borra todos mis pecados, los echa al fondo de la mar y no se acuerda nunca más de ellos. Y hoy yo quiero recibir al Señor Jesús para tener esta esperanza viva, para tener esta esperanza incorruptible, esta esperanza inmarcesible, eterna, ¿verdad? Esta esperanza eterna. Hoy yo quiero recibir esa esperanza.